Sean todos muy bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a continuar con el doctor psiquiatra psicoanalista Michel Necton. En este caso, él nos explica en cuanto a la visión del túnel que todos o casi todos las personas que se les hace regresión o las personas que experimentan una experiencia después de la muerte ven ese túnel. Bueno, pues ahora él en su libro La vida entre vidas nos explica sobre la visión de ese túnel, y en este caso nos va a dar un ejemplo de un paciente al cual él hizo una terapia de regresión hipnótica y le detallaba con precisión sobre la visión del túnel. El doctor Michel Necton nos dice que la situación del túnel con respecto a la Tierra varía en los relatos de mis clientes, dice el doctor. Algunos de los que acaban de morir lo ven abriéndose por encima de sus cuerpos, mientras que otros dicen que sube muy por encima de la Tierra antes de verlo. En todos los casos, sin embargo, el tiempo que las almas tardan en llegar al túnel es mínimo una vez que han abandonado la Tierra. A continuación se relatan las observaciones de otra persona en su lugar espiritual por medio de una regresión del doctor Michel Necton. A este caso le llama el caso 3. El doctor Michel le pregunta unas preguntas al paciente y el paciente responde. El doctor le dice: estás abandonando tu cuerpo. Te ves alejarte más y más del lugar en el que has muerto y abandonas la tierra. Cuéntame lo que estás experimentando. Responde el paciente: al principio había mucha luz, más cerca de la tierra. Ahora está más oscuro porque acabo de entrar en un túnel. Le dice el doctor: descríbeme el túnel. Responde el paciente: es un pasadizo estrecho y oscuro, y hay un pequeño círculo de luz al final. Doctor, bien, ¿qué pasa ahora? Paciente: siento un suave tirón, como si alguien me llevara del brazo. Creo que debo dejarme llevar a través de este túnel, y lo hago. Ahora ya no es oscuro, es gris, porque el círculo de luz se está ensanchando frente a mí. Es como si se para. Le dice el doctor: continúa. El paciente: me invitan a que salga. Doctor: deja que el círculo de luz se expanda delante de ti al final del túnel. Continúa explicándome lo que te está ocurriendo. Habla ahora el paciente. El círculo de luz se ensancha y he salido del túnel. Hay una neblina muy brillante.
una niebla ligera. Yo me filtro a través de ella. Le dice el doctor. Una vez que has abandonado el túnel, ¿qué te llama la atención además de la falta de claridad visual? Respuesta del paciente. El sujeto baja la voz y responde: todo está quieto, es un lugar muy tranquilo, estoy en el lugar de los espíritus. Doctor, ¿tienes alguna otra impresión como alma en este momento? Responde el paciente: el pensamiento. Siento la fuerza del pensamiento a mi alrededor. Yo le dice el doctor: relájate por completo y deja que las imágenes te lleguen con facilidad. Continúa contándome exactamente lo que te ocurre. Por favor, sigue. Responde el paciente: bueno, es difícil expresarlo con palabras. Siento pensamientos de amor, compañía, simpatía, y todo ello está combinado con la aceptación. Es como si los demás estuvieran esperándome. Pregunta el doctor: ¿sientes seguridad o estás algo asustada? Responde el paciente: no estoy asustada. Cuando estaba en el túnel estaba más desorientada. Sí, ahora me siento segura. Noto los pensamientos que me llegan de amor, de acogida. Es extraño, pero siento que todos a mi alrededor saben quién soy y por qué estoy aquí. Le pregunta ahora el doctor: ¿ves alguna evidencia de ello a tu alrededor? Bajando la voz, responde el paciente: no, lo siento. Armonía de pensamiento por todos lados. Le pregunta al doctor: cuando saliste del túnel, hablaste de que a tu alrededor había sustancias parecidas a las nubes. ¿Estás en el cielo por encima de la tierra? Se produce una pausa y responde el paciente: no, no es eso, pero parece que estoy flotando sobre algo parecido a una nube, aunque diferente de las de la tierra. Le pregunta al doctor: ¿puedes ver la tierra? ¿Está debajo de ti? Responde el paciente: puede ser, pero no la he visto desde que entré en el túnel. Ahora le pregunta al doctor: ¿sientes alguna conexión con la tierra a través quizás de otra dimensión? Responde el paciente: es posible, sí. En mi mente la tierra parece cercana y me siento conectada con ella, pero sé que estoy en otro lugar. Le pregunta al doctor:
¿Qué más puedes decirme sobre el lugar en el que te encuentras? Responde el paciente. Es un poco lóbrego, pero me estoy alejando. Ahora nos dice el doctor, nos explica el doctor. Este sujeto en particular, después de haber pasado por la experiencia de la muerte y del túnel, continúa adaptándose mentalmente a la ausencia del cuerpo mientras se interna en el mundo espiritual. Después del desconocimiento inicial, sus primeras impresiones reflejan un sentimiento de bienestar. Este sentimiento es común en todos mis clientes. Una vez atravesado el túnel, nuestras almas han pasado ya por la primera puerta de su viaje al mundo del espíritu. La mayoría de ellos se dan cuenta en este momento de que no están muertos en realidad, sino que únicamente se han librado de la carga de un cuerpo terrestre que ha muerto. Con ello llega la aceptación en grados distintos, dependiendo de la propia alma. Algunas personas miran con asombro a su alrededor, mientras que otras me describen los datos exactos de lo que ven. Gran parte depende de su madurez y evolución y de sus experiencias vitales recientes. La reacción más común que obtengo es un respiro de alivio seguido de un comentario del tipo: estupendo, estoy en casa de nuevo, en este maravilloso lugar. Existen almas muy desarrolladas que salen tan rápido de su cuerpo que gran parte de lo que se describe aquí es para ellos una visión borrosa en su camino hacia su destino espiritual. Estas son almas superiores y en mi opinión son una minoría en la tierra. El alma común no se mueve tan rápidamente y a veces duda. Si excluimos los raros casos de espíritus perturbados que luchan por seguir conectados a sus cuerpos, creo que son las almas jóvenes con menos vidas pasadas las que permanecen vinculadas con la tierra después de la muerte. La mayoría de mis clientes dicen que cuando salen de la boca del túnel ven las cosas confusas durante algún tiempo. Creo que esto se debe a la densidad del cercano plano astral que rodea la Tierra, llamado Kamaloka por los teosofistas. En el caso siguiente, se describe este lugar desde la perspectiva de una persona mucho más analítica. El alma de este individuo demuestra un poder de observación considerablemente sensible a las formas, los colores y los niveles de vibración. Normalmente, estas descripciones tan gráficas aparecen en mis clientes cuando se han internado más en el mundo espiritual y se han acostumbrado a lo que les rodea. Bueno, este es otro caso, que es lo que el doctor denomina el caso 4. El doctor le hace al caso 4 una regresión hipnótica en la que le pregunta y el paciente responde. Bueno, en este caso, caso número 4, el doctor le dice al paciente, pregunta del doctor: mientras te vas alejando del túnel, describe lo que ves a tu alrededor tan detalladamente como
sea posible. Responde el paciente. Las cosas aparecen en capas. Pregunta el doctor. ¿En capas? ¿Cómo? Responde. Como una tarta. Dice el doctor, utilizando el ejemplo de la tarta, explica qué quieres decir. Responde el paciente, quiero decir como algunas tartas que tienen la parte de arriba más estrecha que la de abajo. No era así cuando atravesaba el túnel. Veo capas, niveles de luz. Parecen ser translúcidos, dentados. Pregunta el doctor, ¿quieres decir que el mundo de los espíritus está hecho con una estructura sólida? Responde el paciente, eso es lo que intento explicar. No es sólido, aunque al principio lo parece. Está organizado en capas y los niveles de luz están todos entrelazados en finos rayos estratificados. No quiero hacer que parezca que no es simétrico, lo es, pero veo muchas variaciones en el grosor y la refractación del color según las capas. Además, se mueven hacia adelante, hacia atrás. También sentí este movimiento cuando me alejaba de la Tierra. Ahora le pregunta al doctor, ¿cuál es la causa de este movimiento en tu opinión? Respuesta, no lo sé, yo no lo diseñé. Pregunta el doctor, por tus descripciones me imagino el mundo de los espíritus como una plataforma inmensa formada por capas con secciones sombreadas de arriba abajo. Contesta el paciente, sí, y las secciones son redondeadas. Se curvan alejándose de mí cuando floto a través de ellas. Pregunta el doctor, desde el punto en el que tú observas, ¿puedes decirme algo sobre los colores de las capas? Responde el paciente, yo no he dicho que las capas tengan colores definidos. Son todos variaciones del blanco. Es más claro, más luminoso en el lugar al que me dirijo que de donde vengo. A mi alrededor hay una blancura brumosa mucho más brillante que en el túnel. Ahora le pregunta al doctor, mientras flotas a través de estas capas espirituales, ¿tu alma sube o baja? Respuesta, ni lo uno ni lo otro. Me muevo transversalmente. Ahora le dice el doctor, bien, entonces, ¿ves el mundo espiritual en este momento como una dimensión lineal formada por líneas y ángulos mientras lo estás atravesando? Se produce una pausa y responde el paciente, yo creo que es sobre todo una extensión
de energía inmaterial que está dividida en capas por las variaciones de tonos claros y oscuros. Creo que algo me está empujando hacia mi nivel correcto de viaje e intenta relajarme. Le pregunta el doctor: ¿de qué modo? Responde: estoy oyendo sonidos. Pregunta el doctor: ¿sonidos de qué tipo? Respuesta: un eco de música, un tintineo musical, repiqueteo del viento que vibra con mis movimientos. Es muy relajante. Nos dice el doctor, le dice el doctor al paciente: otras personas han definido estos sonidos como vibraciones, algo parecido a ir a caballo de la resonancia del sonido de un diapasón. ¿Estás de acuerdo con esta descripción? El paciente asiente y responde: sí, así es. Y recuerdo también un olor y un sabor. Le pregunta el doctor: ¿quieres decir que conservamos nuestros sentidos físicos después de la muerte? Responde el paciente: sí, el recuerdo de ellos. Las ondas de las notas musicales aquí son tan bellas, campanas, violines, qué tranquilidad. Bueno, y ahora nos explica el doctor. El doctor nos dice que muchos viajeros del mundo de los espíritus, dice el doctor, me cuentan las sensaciones relajantes de estas vibraciones musicales. La sensación del sonido empieza muy pronto después del momento de la muerte. Algunas personas me dicen que oyen zumbidos o cuchicheos inmediatamente después de abandonar sus cuerpos. Esta sensación se parece a la que se tiene cuando uno está cerca de los cables del teléfono. El volumen de los sonidos